Pues sí, ya estamos listos para comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo, por tomar tiempo y reflexionar en este tema que es tan importante ahorita. Y me pareció importante comenzar esta conversación específicamente por los eventos que han sucedido aquí en los Estados Unidos con Black Lives Matter y con la cuestión de la brutalidad policíaca que ha dado resonancia en Latinoamérica. Y por lo menos mi comunidad directa en Nicaragua y lo que he notado en Twitter, un montón de personas están cuestionando este racismo internalizado, estas relaciones entre diferentes etnias, entre diferentes razas, en el contexto nicaragüense y latinoamericano, que es que se puede decir que hay diferentes lógicas que en los Estados Unidos, por ejemplo, pero de eso podemos hablar. Pero sí, muchísimas gracias por todo esto y esperamos que un montón de personas aprendan sobre el contexto específico de Nicaragua y por qué es tan difícil enfrentar esto y qué profundo está el racismo estructural. Pero si podemos comenzar con la primera pregunta para dejar chance al final para responder todo el mundo a unas preguntas que nos hagan. Lo primero es, el racismo normalmente creo que un montón de gente lo entiende como si fuera una actitud o algo que es una personalidad, pero otro análisis del racismo es el racismo lo piensan más como una estructura, como algo parte de una cultura, parte de una política, parte de una nación. En el contexto de Nicaragua, ¿de qué maneras piensa usted que el racismo es estructural y cómo nos movemos para dejar de tener análisis de racismo como actitud? Bueno, yo creo que tienes mucha razón de que muchas veces pensamos en el racismo como algo interpersonal, ¿no? Como esto que se manifiesta en estas actitudes personales, en actos, y lo analizamos como cuestiones de que cuáles eran las intenciones de la persona cuando hizo un acto racista o algo por el estilo. Pero realmente yo creo que lo tenemos que ver, como bien dices, de esta perspectiva de que es una estructura. Entonces, cuando hablamos del racismo estructural, lo que estamos diciendo es que hay una historia, hay una organización de la sociedad, de su economía política, de lo que es su estructura de gobernanza, que realmente refleja la existencia de una jerarquía racial. Entonces, específicamente en Nicaragua yo creo que hay dos maneras importantes en que se manifiesta el racismo estructural. Una tiene que ver con un patrón común a toda la región latinoamericana, que es esta idea de que existe una pigmentocracia, de que en los países latinoamericanos hay una jerarquía racial en que mientras más cerca estás de lo blanco, más por encima estás en tu nivel social, económico, estás más representado en las esferas políticas, en lo que ha sido históricamente la élite que ha controlado la dirección del país. Y mientras estás más cerca de lo negro, lo indígena, más bajo estás en términos de estatus social, de posición económica, de representación, en esferas políticas, en esferas culturales, en todo tipo de escenarios. Pero la segunda manera, que yo creo que es muy específica en cómo se manifiesta el racismo estructural en Nicaragua, es a través de la racialización del espacio. Porque en Nicaragua lo que tenemos es esta idea de que hay un país en que realmente lo negro y lo indígena se centra específicamente en la costa caribe. Y entonces pensamos que no hay diversidad racial, no hay diversidad étnica, no hay diversidad cultural en el resto del país, y al mismo tiempo
hay una manera en que la costa Caribe entonces pasa a ser este espacio diferente, este espacio exótico, este espacio que no forma parte central del país, y al mismo tiempo hay una historia, la historia de cómo la costa Caribe pasa a ser parte oficial, legal de Nicaragua. Es una historia semicolonial. Realmente el Estado nicaragüense incorpora de manera militar la costa Caribe. Entonces hay un legado de una relación semicolonial entre el Estado nicaragüense y la costa Caribe, que se va reproduciendo aún en este momento en que, digamos, ya no existe esa idea de que tenía que ser manejada como una región salvaje, que tenía que ser civilizada, que era como se miraba las regiones del centro donde estaban los pueblos indígenas de esa zona, más la costa atlántica donde estaban pueblos indígenas y afrodescendientes, pero se manifiesta en el hecho de que todavía hay un desbalance en cuál es la región en que se centran los recursos, en que se centran la atención del Estado, ¿no? Entonces, la manera histórica que se ha visto la costa es como este lugar en que hay recursos naturales que pueden ser explotados para el beneficio del país, pero en que vemos a los habitantes como esta gente diferente, que no es totalmente parte central de lo nacional, y que es como este lugar exótico que vas a visitar porque ahí están, ¿no?, esta gente negra indígena, que es muy diferente al resto del país. Sí, me parece fundamental reconocer cómo el turismo, pues, ha logrado crear un imaginario de una costa Caribe que siempre da la bienvenida, que es exótica, que tiene raíces afrodescendientes, pero uno llega a disfrutar de la playa. Entonces, suena que todos estos discursos sobre la costa Caribe están sucediendo desde el Pacífico, desde el Estado nación o desde la identidad nicaragüense centralizada en el Pacífico, y se pierden estas narrativas propias desde el Caribe, pues como no se escuchan esas del todo, mucho menos en el lado del Pacífico. Y también cuando usted estaba hablando sobre el racismo como estructura, siempre es importante que la gente del Pacífico comience a reconocer cómo se cuenta la historia, pues quién tiene el poder en económico, quién tiene el poder político, quién tiene el poder de geografía y espacio también. Entonces, todas son esas cosas que no sé si usted piensa que mucha gente le pasa por desapercibido, o que no lo piensan día a día porque hasta ha sido tan normalizado. No, yo creo que es cierto, que hay muchas cosas que digamos que si sos una persona, no, que vives en el Pacífico, que no has pensado, o cuando pensás a la costa, como decimos, esta visión muy turística de que ahí bailan Palo de Mayo, ahí está la playa, que ahí hay esta comida muy diferente. Es una visión, no como decir, como mirás a la gente de Masaya o de Chontales, no es como parte central del imaginario nacional, sino que, ok, no sé en dónde quedamos. Sí, hablando sobre el imaginario que tiene el Pacífico sobre la costa Caribe. Sí, entonces yo creo que esa cuestión, ¿no?, de ver a la costa como objeto de que se consume, ¿no? Como, digamos, se aprecia la diversidad cultural de la costa, se aprecia tal vez la diversidad racial, pero es para consumirla, ¿no? Para ser objeto de consumo del visitante turístico, que es al final no es un extranjero, sino que son nuestros propios compatriotas, ¿no? Entonces hay una manera en que eso lo que hace es que comodifica la cultura y
y las maneras de vida de los costeños, y que no se ve a la gente como, digamos, de cómo ellos se ven desde sus propios puntos de vista, sino simplemente como estas representaciones como no que son parte de esta idea turística de la región. Entonces, digamos, vemos, sabemos que se baila Palo de Mayo, sabemos que la gente come con coco, sabemos que hay playas, pero no sabemos la historia de la relación entre el Estado nicaragüense y la costa. No pensamos, bueno, si estamos en Bluefields, ahí se habla criol y deberíamos de tratar de hablar inglés para que esa gente se sienta más cómoda, más bien que hacerlas a ellas hablar español. No pensamos como que cuáles son las dificultades para alguien que su primer lenguaje es el miskito, de que todo su escuela, su colegio, su universidad tiene que ser en español. Uh-huh. No pensamos en cómo, digamos, las comunidades indígenas y afro siguen siendo despojadas de sus tierras y no pueden, por ejemplo, tener control sobre su espacio natural. Entonces, esta idea comodificada, turística, exótica de la costa nos impide ver lo que está sucediendo realmente en la región. Sí, y podemos hablar sobre estas raíces históricas del racismo en Nicaragua, porque mucha gente asume que hasta ahorita que está sucediendo eso y nos olvidamos de más de 200, 300 años de colonialismo, de transculturación, de leyes, de momentos históricos que han construido la identidad de la costa caribe en contra de sus propios términos. Entonces, ¿usted qué momento histórico resaltaría para entender la situación en la costa caribe? Bueno, antes de responder a la pregunta te voy a decir una cosa, que yo realmente siento que mucho de lo que yo he aprendido de la historia de la costa lo aprendí después que salí de Nicaragua, después que salí de estudiar, no fue que me lo enseñaron en la escuela, definitivamente, y no fue hasta que yo empecé a hacer mis propias investigaciones y a leer el trabajo de gente que había estado haciendo estudios sobre la costa, sobre las comunidades criol, miskitas, mayangas, etcétera, que realmente aprendí esa historia. Entonces yo creo que ese es un punto clave de que, de que todavía no estamos en el punto en que la historia realmente de la costa es parte central de la historia de Nicaragua y es parte de cómo se enseña la historia de Nicaragua. Entonces, por ejemplo, una cuestión clave, por ejemplo, o algunos hechos claves, es esta idea de que en la costa, antes de ser parte de Nicaragua, tenía su propio gobierno, porque la costa era un protectorado británico, pero realmente había una situación en que había un rey miskito que tenía un gabinete de Estado que realmente era conformado en su mayoría por personas crioles. Entonces aunque claro, había competencias por poder entre grupos indígenas y afrodescendientes, pero al mismo tiempo hay este legado histórico en la costa de autogobernanza por grupos, por pueblos indígenas y afrodescendientes que han vivido en esa región antes de que forma parte de Nicaragua. La costa no forma parte oficial de Nicaragua hasta 1894, cuando se da lo que llaman en la historia de Nicaragua la reincorporación,
que ese término te dice mucho, porque supuestamente están reincorporando algo, pero que nunca fue realmente parte de Nicaragua oficialmente hasta ese momento. En criol ese momento se llama the overthrow, o sea, el momento en que se pierde el autogobierno, en que se derroca el control local. Entonces, para los costeños, ese momento es el momento de la anexión, pero para Nicaragua, desde el punto de vista del nacionalismo nicaragüense, es la reincorporación. Entonces, ese es un momento clave. Entonces, pasar después digamos, al principio del siglo XX, cuando tenés esta época del enclave bananero, del enclave de las compañías norteamericanas que están en la región y que tienen un impacto enorme, porque realmente para esas generaciones había más presencia de estas compañías privadas norteamericanas que del Estado nicaragüense hasta cierto punto. Entonces hay todo un legado cuando la gente tal vez no sabe por qué, digamos, hay costeños mayores que tal vez no se identifican con Nicaragua, pero realmente ellos crecen en una situación en que el Estado nicaragüense casi no está presente, en que las instituciones más importantes en la región son, por ejemplo, la Iglesia Morava, que viene hasta finales del siglo XX, era realmente misionero, inicialmente en el siglo XIX son de Alemania, pero después vienen de los Estados Unidos. Entonces, tenés este legado histórico de, por un lado, incorporación, digamos, forzosa, y por otro lado, abandono o falta de atención a la región, falta de presencia, a menos que sea para extraer recursos o para imponer, digamos, lo que podríamos llamar la hispanización de la región. Hay un momento muy, muy interesante, por ejemplo, después de la reincorporación, en que cuando pensamos en por qué a los criollos es tan importante tratar de preservar su idioma y por qué la gente está tan preocupada de que por tener que aprender español y hacer todo en español lo vamos a perder, es porque hubo un momento en que después de la reincorporación, a principios del siglo XX, se obligó a las escuelas que daban clases en inglés a cerrar, y tenían los criollos que enviar a sus hijos a tomar clases en español, y muchos decidieron no mandarlos y les enseñaban en inglés en sus casas, porque eso era parte de su cultura. Entonces, esto crea un legado histórico y una relación alrededor del lenguaje como súper compleja, como muy, muy complicada, que realmente creo que hay mucha gente en el Pacífico que no entiende o no lo sabe, tal vez. Digamos. Sí, y aquí ya estamos viendo cómo obviamente se puede llamar un colonialismo interno, y cómo este colonialismo también emplea lógicas racistas. O sea, solo la idea de que la costa caribe está accesible para extraer recursos sin ningún tipo de resistencia ya asume bastante de los habitantes de la zona. Solo con nombrar un idioma como superior de otro ya crea una jerarquía en idioma, una jerarquía racial, una jerarquía inclusive política, o sea, de que el Estado-nación es la última expresión de civilización, y que otras comunidades que no tengan un Estado-nación jerárquico ahora son inferiores y tienen que ser civilizadas a través del lenguaje, la cultura y la violencia. No, definitivamente. Y esas son las pugnas, si estudias, o sea, la relación entre el Estado nicaragüense que está tratando de imponerse en el siglo XIX, todos esos términos que estás hablando son centrales a ese conflicto, porque, por ejemplo, las naciones europeas que están
digamos, primero los británicos, los españoles que se disputan, ¿no? El territorio, lo que ahora es Nicaragua, y después los Estados Unidos, tienen esta idea de que, o sea, despreciaban a todo Centroamérica, los llamaban esos gobiernos misquitos, pequeños gobiernos misquitos que no tienen por qué estar en el mismo rango que nosotros. Pero entonces los oficiales del naciente, emergente Estado nicaragüense, después de que se hace república, hacen lo mismo con los costeños, porque entonces ellos también dicen, nosotros estamos por encima de este rey misquito, no lo reconocemos como una entidad con la que nosotros tenemos que negociar. Despreciaban mucho a lo que llamaban los oficiales creoles afro en el Consejo de Estado de lo que primero fue el reino misquito y después la reserva. Les decían que no podían gobernarse porque los negros no son capaces del autogobierno. Entonces, todas estas jerarquías raciales impactan irónicamente a la República Nicaragüense. Ellos lo reproducen en su relación también con los costeños. Los costeños también en ese momento tratan de usarlo a su favor y a decir, bueno, vamos a aliarnos, digamos, con los británicos o con los estadounidenses, porque ellos tienen una cultura superior a los españoles o a los criollos, sus descendientes, para tratar de hallar una manera de buscar cómo encontrar aliados para poder preservar el grado de autonomía que tenían en ese momento. Moviéndonos a esta construcción del nacionalismo mestizo, nacionalismo del Pacífico, nacionalismo nicaragüense, suena que en la construcción misma, en los 1800, del nacionalismo, de este sentido de pertenencia e identidad, se ha hecho exclusivamente excluyendo a ciertas comunidades que no encajan en esa definición de quién es nicaragüense y quiénes no. Entonces ahí ya podemos ver como el nacionalismo de Nicaragua, su fundación en sí es racista, o sea, se hace en base a una jerarquía racial, se hace en base a sentido de gobiernos, política y Estado, pero ¿cómo se expresa eso en lo contemporáneo ahorita? ¿O qué discurso, cómo el discurso nacionalista que vemos ahora excluye a la comunidad afrodescendiente o indígena en Nicaragua? Bueno, yo creo que lo importante es reconocer de que ha habido diferentes etapas en el nacionalismo oficial que ha promulgado el Estado nicaragüense. Entonces, hay un nacionalismo inicial en el que hay esta idea que es promulgada, digamos, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, por estos intelectuales conservadores que hablan acerca de cómo Nicaragua es el resultado de una mezcla entre españoles e indígenas, pero realmente lo que predomina para ellos es lo que aportan los españoles, los europeos. Los indígenas solo están ahí como para proveer la materia prima. Entonces es como decir, hubo esta presencia indígena, pero es histórica, es folclórica, es parte del pasado colonial. Entonces hay un segundo momento en que en el siglo XX, en los años, la segunda mitad del siglo XX, cuando surge el nacionalismo, el sandinismo, ellos hacen una crítica a esta perspectiva y dicen que no, que se centran más bien en la idea de una resistencia antiimperialismo indígena en que ellos pueden conectar sus luchas en ese momento. Entonces hay una reevaluación del pasado indígena, pero es una reevaluación no para decir tampoco que hay
presencia indígena en ese momento contemporánea, sino para decir, no, en vez de haber, digamos, una unión armoniosa, lo que hubo fue resistencia antiimperialista. Y yo creo que en los años 90, finales del siglo XX, vemos que sale un nacionalismo, digamos, multicultural. Ese es el momento en que la Asamblea Nacional hace estas reformas a la Constitución, que dice que somos pluriculturales y que Nicaragua es una nación multicultural. Es cuando se establece la ley de autonomía, se reconoce la existencia de comunidades afroindígenas en la costa caribe y se reconoce que tienen derechos a preservar su cultura. Pero realmente yo creo que aún en ese momento el reconocimiento es un reconocimiento de la diversidad cultural, pero que que no se materializa, digamos, en realmente dar, es hasta cierto punto muy folclórico, muy, no, como digamos, esta idea muy de que reconocemos que hay diversidad cultural, pero no realmente tenemos que cambiar nada mucho acerca de cómo está organizado el Estado ni de lo que estamos haciendo ya. Y entonces yo creo que en lo contemporáneo estamos en este momento de, digamos, un poco más allá, digamos, viviendo las secuelas de ese momento multicultural, de que hay un poco más de reconocimiento ahora de que, bueno, está la costa, hay diversidad cultural en la costa y hay una manera en que eso se aprecia, pero de una manera muy comunificada dentro de un marco neoliberal en que es parte de que, bueno, eso lo apreciamos porque se puede potenciar para el turismo, se puede potenciar para vender, digamos, la costa, pero no es necesariamente yo creo que todavía la costa sigue siendo vista como muy diferente al resto del país y no es vista necesariamente como una parte central de Nicaragua. Yo creo que otra manera en que lo vemos esto cómo se manifiesta, digamos, este nacionalismo histórico mestizo es en la falta de conocimiento acerca de la historia de la costa, acerca de la historia de los costeños, de su cultura, y creo que la otra manera en que se manifiesta es en la manera en que para los nicaragüenses todo lo afro y lo indígena existe en la costa y no piensan en cómo también hay un legado indígena y afrodescendiente en el resto del país, en lo que es el Pacífico, ¿no? Sí, es interesantísimo eso del cómo el turismo afecta e influencia las identidades nacionalistas y bastante de su trabajo creo que ha dicho que es muy fácil declararse multicultural cuando no tomas medidas para enfrentar una jerarquía racial o ignoras que existen diferentes razas, y ese discurso multicultural también interrumpe cualquier conversación de reparaciones o interrumpe cualquier conversación de que se necesita invertir institucionalmente en los procesos de autonomía, en la infraestructura en la costa caribe, pero si el turismo y el nacionalismo mestizo tiene el poder de maniobrar ese discurso, no lo va a construir de una manera autocrítica, creo que inclusivemente ahorita, cuando en tiempos de lo azul y blanco y después de las protestas del año pasado, creo que hubo una ola de nacionalismo
de intentar reclamar los símbolos patrios, del azul y blanco, del escudo nacional, hasta un momento que me incomodó bastante cuando se estaba celebrando, por ejemplo, que algunas escuelas misquitas estaban cantando el himno nacional en misquito, como un ejemplo de nacionalismo y de lo cultural y de lo multicultural que es Nicaragua, y cómo el azul y blanco llega hasta la costa Caribe, y que todos somos una sola nación, aunque seamos diferentes, pero no hay crítica a la construcción misma que preserva la supremacía mestiza en el Pacífico. Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante. Yo realmente no he, bueno, en mi trabajo todavía no he analizado este nuevo momento, pero creo que tenés razón de que definitivamente este momento desde el 2018 es el surgimiento de otra ola, de una visión, de una nueva visión, ¿no?, de nacionalismo nicaragüense, que también tiene que verse de manera crítica como vemos los que vinieron antes de él. Y creo que como bien decís, es una de las ironías, digamos, de la manera de que este momento de protesta que surge está centrado en lo simbólico, en estos símbolos patrios, en estos símbolos que son la bandera, el himno. Una de las cuestiones irónicas de eso era, ver cómo eso hasta cierto punto se sobrepone sobre las demandas históricas de la costa Caribe, que ha tenido históricamente con los gobiernos nacionales, su demanda por autonomía, su demanda por reconocer su derecho al autogobierno, su demanda por reconocer su derecho a preservar sus culturas. Hasta un poco eso se pierde cuando el símbolo de la protesta se vuelve el que tenés que estos símbolos patrios, que son símbolos de un Estado que históricamente no ha reconocido a la región. Entonces es un momento muy, muy irónico, y yo creo que es muy interesante pensar, por ejemplo, qué significa ver a la gente en la costa utilizando esos símbolos para participar en este momento, pero que al mismo tiempo hay una manera en que hay que pensar que si este nuevo proyecto, digamos, nacional, realmente tiene una idea de cuáles son las necesidades y las demandas de la región. Sí, y creo que estamos ya apuntando al siguiente punto del racismo en Nicaragua, que es increíblemente incómodo del lado de los mestizos, reconocer que su propia identidad ha sido, se puede decir, manipulada por poderes políticos y todo eso, pero incómodo también a nivel interpersonal o introspectivo, asumir un racismo internalizado, o asumir un racismo político que ha existido por bastante tiempo, y apuntando a por qué es tan incómodo para las personas del Pacífico reconocer que el racismo existe. Y también mucha gente en Nicaragua asume que la raza mestiza es homogénea, que es una masa, una gran masa que no tiene diferencia. Y también que ya hemos introducido esto, se pudiera hablar del colorismo también, pero hablemos de ahorita que todos los nicaragüenses están
pues por lo menos algunos, reflexionando en los eventos en los Estados Unidos, ¿por qué incómodo enfrentar el racismo? Bueno, yo creo que siempre es incómodo enfrentar el racismo, si, especialmente para los grupos dominantes que han sido los que han sido los beneficiados, aunque no estén conscientes de ello por las jerarquías raciales que existen. Entonces, yo creo que hay una manera en que, por ejemplo, los nicaragüenses hay esta idea, ¿no?, de Nicaragua como teniendo esta tradición antiimperialista, esta idea de que el nicaragüense se opone a la agresión, ¿no?, de los Estados Unidos, y que siempre los problemas vienen del norte. Y entonces parte de esta construcción de la contradicción entre Nicaragua y América Latina y Estados Unidos es esta idea de que Estados Unidos es súper racista y nosotros no. Entonces hay una manera en que eso pasa a ser parte de cómo se piensa la idea de que es lo nacional. Y entonces yo creo que hay una falta de conciencia en muchos países latinoamericanos, incluyendo Nicaragua, de que también el racismo en América Latina, aunque sea diferente, aunque se haya manifestado de manera diferente hasta cierto punto que en los Estados Unidos. Y yo creo que en Nicaragua, en parte porque no se reconoce la diversidad cultural fuera de la costa caribe, porque ahí está, digamos, racialización del espacio, en que todo lo diferente, todo lo racial, todo lo no mestizo está en la costa y el resto todo es mestizo. Entonces eso crea esta visión de que el resto del país es muy homogéneo, aunque si te pones a pensar, o sea, la gente reconoce que hay diferencia, porque, o sea, la manera de que se usa la palabra indio para significar ciertas cosas, o la manera en que todo el mundo tiene estos apodos, y la manera en que hay una división bien clara y una conexión entre color de piel y clase social. Entonces todo esto te revela de que no es que no haya racismo, pero yo creo que lo que hace es que lo hace incómodo hablar de ello, porque por un lado hay toda esta idea de que el país no ha sido racista, y entonces reconocerlo implicaría, pues, tener que ponerte a pensar en cuáles han sido las estructuras de las que tal vez te beneficiaste, que son parte de la construcción de esta jerarquía racial, y también cuáles tal vez son las prácticas que tal vez reproducen el racismo de las que vos sos parte en tu vida cotidiana, que tampoco la gente piensa mucho a veces. Sí, y creo que esta falta de reconocer el racismo en Latinoamérica o en Nicaragua es que no se tiene un análisis interseccional de cómo la cuestión de la etnia y la raza está conectado con el género, está conectado con el medio ambiente, con la pobreza, con la geografía, con el lenguaje. ¿Con qué intersecciones es fundamental entender la cuestión del racismo en Nicaragua? Bueno, yo creo que hay varias. Una, obviamente, muy importante es el género, ¿no? La idea de género y sexualidad, y hablar de cómo esto crea estas imágenes racializadas de las mujeres y de los hombres negros, indígenas, y cómo esto afecta cómo vemos, especialmente creo yo, a las mujeres negras, ¿no? Que son vistas como exóticas, como hipersexuales,
y son parte central de esta idea turística de cómo se vende la región. Y esto las hace también, cuando pensás en esta idea de qué es lo que consume la gente cuando va a la costa, ¿no? Parte de lo que va a consumir son estos cuerpos negros, pero al decir cuerpos negros estás viendo cuerpos y no estás viendo personas, ¿no? Entonces es esta idea de que es una manera de que estas ideas de género se combinan, por ejemplo, con nociones de racismo y crean estos estereotipos que entonces hacen posible, por ejemplo, que haya una de las cosas que, o sea, tengo varios estudiantes de doctorado que han hecho trabajo viendo, por ejemplo, la cuestión de violencia sexual en la región y cómo el racismo y cómo esta conexión hace difícil ver este problema en la costa caribe, en parte porque, digamos, el discurso sobre el feminicidio, sobre la violencia sexual de las organizaciones feministas y de mujeres mestizas en el Pacífico no tiene un análisis interseccional sobre cómo eso se da en la región. Y por otro lado también para las mujeres, que son las principales, pero no las únicas que sufren de este tipo de violencia, también hay una manera en que ellas tal vez no se identifican con el discurso de las organizaciones de mujeres mestizas porque no abarcan su realidad. Entonces yo creo que hay varias dimensiones. También está la cuestión de sexualidad, de clase social, obviamente, muchas otras intersecciones que son centrales a cómo se manifiesta el racismo. No es que el racismo está ya aislado, operando solo, ¿no? Sí, y ya comenzamos a contestar esta pregunta un poquito de que hay que entender que la jerarquía racial opera también a través de estas intersecciones, de que es fundamental reconocer las diferencias, pero también las opresiones en común que varias diferentes identidades tengan. Pero para atar todo esto y antes de movernos a las preguntas de nuestro público, podemos terminar hablando sobre esta jerarquía racial y cómo se mantiene ahorita, contemporáneamente. Bueno, yo creo que una de las maneras de que se mantiene es de dos formas. Una es, digamos, la manera en que no hay, o sea, es muy interesante, por ejemplo, de que lo que ha llevado que hay una plática como esta, pero sobre el racismo, que la gente se esté cuestionando, no son eventos en Nicaragua, sino que son eventos de fuera, en Estados Unidos, y estas protestas que han llevado a repercusiones globales, y entonces la gente se pone a pensar. Pero hay cosas que están sucediendo en Nicaragua misma, en que hay costeños, hay gente que está diciendo, mira, aquí hay un problema que demuestra que existe aquí racismo en Nicaragua, y que cuando suceden esos eventos como que no tienen la misma repercusión que esta cuestión que viene de afuera. Entonces yo creo que una de las maneras en que se va reproduciendo es que no se da suficiente atención, o no se da suficiente no hay suficiente autocrítica cuando hay esta gente que está denunciando las maneras cotidianas en que se va reproduciendo el racismo dentro de Nicaragua. La otra manera que creo es en el terreno de la autonomía. Por ejemplo, una de las cosas que no se habla, está mucho en hablar mucho de la democracia
y de cómo democratizar Nicaragua en estos momentos, pero realmente yo creo que una de las cosas que debería de ser central a cualquier plataforma acerca de lo que es la democracia en Nicaragua es cómo hacer una verdadera autonomía que realmente les dé control a los costeños sobre la costa caribe. Eso debería ser parte central de cualquier discurso sobre qué sería una democracia real en Nicaragua. Sí, y me parece súper interesante, de nuevo, partiendo de las protestas, donde todas estas cuestiones de justicia social, participación, democracia y autonomía en varios sentidos de los reclamos por autonomía universitaria o Masaya declarándose una ciudad autónoma, se han hecho de una manera bien importante, pero aún creo que no han integrado la cuestión de autonomía y representación y democracia real, porque se tiene que enfrentar a la cuestión de la costa caribe y repensar todos los modelos de nación, identidad, para poder ser más, para poder tener un cambio más real y no reproducir los mismos discursos que se han estado haciendo por ya 200 años. Y sí, muchísimas gracias por todos sus comentarios, y ahora vamos a movernos a algunas preguntas que tenemos de nuestro público. La primera pregunta es mía. Me están respondiendo de que si hay una diferencia formal o en discurso sobre raza y etnia. No sé si la cuestión es por políticamente correcto de no decir raza. Yo sé que en inglés se dice race, entonces sí estoy exportando una ideología en inglés, pero en español, ¿cómo se negocia estos dos términos de si se dice etnia o se dice raza? ¿Qué se oculta, qué se visibiliza al decir estas dos cosas? Bueno, en lo que es las ciencias sociales, yo creo que generalmente se considera que la diferencia entre raza y etnicidad es de que por lo general, ¿no? Cuando hablamos de raza, racismo, estamos hablando de formas de opresión o de formas de creación de identidad que se refieren a rasgos fenotípicos, a la idea de un grupo que es conformado por la manera en que se ve, digamos, por sus rasgos físicos, mientras que la etnicidad ha sido se ha concebido como, digamos, refiriéndose a las características culturales del grupo, cuestiones como la comida, el lenguaje, la cosmovisión. Entonces, esa ha sido un poco la manera en que se ha hecho la distinción, pero realmente en lo que es la práctica, muchas veces esa distinción no nos ayuda a entender cómo realmente es que se ha dado, digamos, se reproduce la jerarquía racial o cómo se ha reproducido, digamos, la exclusión y la opresión de grupos afrodescendientes indígenas en América Latina, porque ha pasado por ambos tipos de políticas. Por un lado, sí, es esta idea muy cultural de la idea de que, digamos, el español o el portugués son los lenguajes oficiales, ¿no? Y no las lenguas indígenas o las lenguas de los grupos afrodescendientes. Pero por otro lado también pasa por cosas como que tienen que ver con quién es visto como que si es parte de la nación, o por ejemplo cuando se dicen que hay que mejorar la raza para tratar de estar más cerca de lo blanco, cuando hay estas cuestiones sobre que no, si ves, por ejemplo, a quiénes son las personas que salen en las telenovelas, que salen en que son las Miss Universo, las Miss
siempre la idea de belleza es una idea muy europeanizada. Entonces, y también hay rechazo a la presencia a veces, por ejemplo, de personas afro en ciertos espacios. Entonces yo creo que en América Latina a veces hay esta idea de que no deberíamos de hablar, digamos que el término correcto tal vez sería algo así como grupos raciales o pueblos o algo más bien que raza, que la idea de que race, que se usa es una idea que se remonta a un concepto de raza que viene de siglos anteriores, que tiene que ver con esta idea del racismo científico, que identificaba estos grupos humanos como caracterizados por estas diferencias fenotípicas, como que si eran totalmente y jerárquicas, organizados de manera jerárquica, y como que si esa eran su composición cultural y histórica y etcétera. Entonces yo creo que hay una cuestión sobre términos. ¿Cuál es el término que deberíamos de usar, que tal vez está más aceptado ahora, que tal vez es diferente? Y otra cuestión que es esta pregunta acerca de qué pasa cuando no queremos hablar de racismo y queremos hablar de etnicidad, y cómo eso a veces puede que, sí, tal vez esa no sea la intención, pero puede crear un enfoque en estas cuestiones culturales, más bien que en estas formas más materiales, más concretas, más de exclusión, que también hay que tomarlas en cuenta. Nuestra siguiente pregunta es si es posible repensar el Estado y el nacionalismo nica desde una perspectiva no racista. Esa es una buena pregunta. Bueno, yo creo que siempre hay que intentarlo, ¿no? No sé si no creo que haya sido logrado hasta este momento, pero creo que hay que seguir intentándolo. No creo que debamos decir que no es posible, aunque también tengo que decir que yo también tengo un escepticismo al nacionalismo, en el sentido de que siento de que hay cierta manera en que a veces el nacionalismo puede ser muy peligroso, ¿no? Todos sabemos lo que puede, o sea, el nacionalismo puede llegar a ser xenofobia, puede llegar a ser un nacionalismo racista, un nacionalismo excluyente. Entonces creo que tenemos que, o lo ideal sería balancear las dos metas. Por un lado, de que si va a haber un nacionalismo, que sea un nacionalismo incluyente, un nacionalismo no racista, un nacionalismo que tenga una visión de justicia racial, pero por otro lado también tal vez tener un poco de escepticismo al nacionalismo y pensar que siempre el nacionalismo es una ideología que se basa en decir yo soy diferente del otro y no tengo obligaciones con el otro que no es parte de mi país. O sea, esto lo estamos viendo un poco ahora en esta cuestión de la pandemia, ¿no? De que las fronteras no nos protegen, porque la pandemia, el coronavirus no le importa que hay una frontera entre dos países. Entonces, que hay ciertos problemas en el mundo para el que el nacionalismo no nos ayuda a resolverlo. Exacto.
La siguiente pregunta, que está súper atada a esto, a cómo definimos un nacionalismo más responsable, menos racista, tal vez plurinacional, creo que comienza a hablar de cuestiones de solidaridad, que yo sé que es bastante, que es fundamental para el trabajo que ha hecho. Um, Creo que la pregunta la formularía así, que cómo aprovechamos la pandemia, lo que está pasando en los Estados Unidos, la situación global para construir lazos auténticos, solidarios entre diferentes pueblos. Y cómo estos lazos pueden también ayudar a eventualmente repensar la nación. Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos en un momento muy, obviamente, súper difícil en todo el mundo, y ha sido un momento que yo creo que ha revelado ciertas cosas que ya sabíamos, pero que tal vez las hizo más visibles. Uno es, o sea, una de las cosas que te dicen dentro de cuando hay estos momentos de desastres naturales y pandemias es que nos afectan a todos por igual. Pero una de las cosas que ha sido, creo, revelado con la pandemia del coronavirus es que no nos afecta a todos por igual, de que todas estas diferencias y estas injusticias preexistentes afectan a quién ha sido más afectado por la pandemia. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad de pensar cómo esto nos lleva a ver, mira, cómo tenemos que rehacer el mundo y rehacer nuestros países de maneras que sean más justas. Por ejemplo, una de las cosas que se han dado muy claramente en los Estados Unidos es esta diferencia entre la gente que puede quedarse en su casa y trabajar desde su casa y los que son los trabajadores esenciales, que no tienen esa posibilidad y que aquí han sido mayoritariamente revelados como que son latinos, afroamericanos, o sea, que son de grupos minoritarios. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es cómo estas diferencias estructurales en nuestras sociedades que ha revelado la pandemia, cómo nos llevan a realmente repensar cómo están organizadas nuestras sociedades, cómo podemos organizar nuestras sociedades de maneras más justas para que no a la gente que tiene los menos recursos sean las que tengan que hacer todos los sacrificios para que el resto podamos sobrevivir, que es un poco lo que está sucediendo con, por ejemplo, la gente que trabaja en los supermercados, que tiene que ir a exponerse a trabajar para que el resto tengamos comida, ¿no? Y cómo pensar, digamos, en esos trabajos como trabajos esenciales que merecen remuneración, que merecen beneficios y no verlos como algo que no debemos apreciar y apreciar de manera de que sean valorados por la sociedad y remunerados. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad de realmente ver esas cosas y pensar en cómo repensar nuestra posición y la manera en que está organizada la sociedad a partir de ella. Sí, y también resaltar la violencia cotidiana que existe para mantener la sociedad que vivimos. Claro. Por ejemplo, en el Pacífico nos están mencionando en los comentarios que hay que reconocer el ecocidio que está sucediendo, el extractivismo en la costa caribe, los monocultivos, la extracción de madera. Y también hay que reconocer esta narrativa de la guerra contra las drogas y el narcotráfico y cómo ha operado en esa región. Y
repensar esta idea de lo esencial, de lo justo, involucraría también repensar esta estructura económica y estructuras que mantienen el poder del Estado y el poder económico de un color en particular. No, definitivamente esos son puntos esenciales. Yo creo que una de las cosas que tenemos que repensar en repensar todo esto es repensar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Nuestra relación con o sea, cómo se produce la comida que consumimos, qué efectos tiene eso sobre el medio ambiente, cómo dependemos de ciertos tipos de organización del espacio que va creando, como bien dicen, esta situación de que estamos matando al planeta y que eso no es sustentable. Entonces, definitivamente yo creo que tiene mucha razón y gracias por mencionar la cuestión del narcotráfico, que no la habíamos mencionado, porque creo que esa es una de las maneras en que vemos cómo sí hay una manera en que se manifiesta el racismo muy concretamente en Nicaragua. ¿En quién se piensa como que son los grupos que participan en el narcotráfico? Aunque eso es algo que está a través de Centroamérica, en que hay involucramiento de todo tipo de grupos, pero entonces lleva a una manera de que se vea la costa como este lugar que tiene que ser, en que hay que se militariza el espacio para supuestamente no velar contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo sabemos que eso está sucediendo a través del país. Entonces, ¿por qué centramos esta atención policial, esta atención militarizada sobre solo una región? ¿Y por qué pensamos en esta idea de la guerra contra las drogas que ha puesto a Centroamérica realmente son en espacios indígenas y afro en que se da la mayoría del combate, digamos, junto con los Estados Unidos, con la DEA, contra supuestamente el narcotráfico, y crea estos espacios militarizados. Exactamente, y también, como mencionaba, este imaginario de quién es el delincuente, de quién es el narcotraficante, que a través de los medios de comunicación y los anuncios y toda esta industria de las imágenes multiplican estos imaginarios falsos y no nos permiten repensar o tener conversaciones genuinas y crear espacios para que surja este conocimiento y esta diversidad de cosmologías y de imaginarios con la Tierra y todo eso, que es fundamental ahorita desde el Pacífico. Ya llevamos 1 hora y podemos ir cerrando ya. No sé si usted tenía algunos comentarios finales. Hemos tenido un montón de personas se han conectado, nos han escrito, más de 80 personas estuvieron conectados en un mismo momento, que ilustra la necesidad urgente de tener estas conversaciones y de tomar pasos para deconstruir una identidad mestiza, una identidad nacional, una identidad nicaragüense, y espero que muchas personas puedan partir de esta conversación para obviamente tener esta conversación con su familia, con sus profesores, con sus amigos, y eventualmente lograr un cambio radical para redefinir y para promover una autonomía genuina desde el Pacífico y desde la costa.
Bueno, yo solo quiero decir que me parece excelente que estemos teniendo estas conversaciones que son muy necesarias en Nicaragua. Yo lo que agregaría es que no, yo siempre estoy dispuesta a colaborar y ayudar a tener estos diálogos, pero que también creo que es importante tomar en cuenta de que hay gente en la costa que está haciendo este trabajo antirracista y que tenemos que también, ellos están ahí en el país, hay que darle oportunidad a ellos de que ellos también puedan tener atención y expresar y oír, ¿no?, sus perspectivas. Entonces me parece que ese es un reto, ¿no? Decir cómo hacer que dentro de Nicaragua podamos entender y realmente oír lo que están diciendo la gente de la costa que está trabajando en estos temas a diario. La otra cosa que creo que es importante tomar en cuenta es que a veces cuando hablamos de temas como racismo pensamos de que es algo como súper enorme, que no podemos hacer nada para solucionarlo, pero yo creo que algo importante es que tal vez es que siempre hay que luchar, ¿no? Hay que hacer lucha antirracista, aunque pensemos que tal vez el horizonte final esté muy lejano, de que vayamos a lograr la justicia racial, pero siempre hay que hacer esa lucha y que hay cosas muy concretas que uno puede hacer para tratar de hacer prácticas antirracistas en su propia, en tu familia, en donde trabajas, en tu colegio, en tu universidad. O sea, pensar cómo puedo apoyar iniciativas antirracistas, cómo puedo unirme a ellas, cómo puedo ser parte de la solución a este problema. Entonces, la otra cosa que me gustaría decir es que me alegra mucho de que los jóvenes estén tomando estos temas muy seriamente y estén teniendo estas discusiones, porque me parece que eso es súper importante y es algo que es muy necesario y me alienta mucho de que ustedes estén tomando en serio estas preguntas. Muchísimas gracias por todo su tiempo y por tan elocuentemente contestar todas estas preguntas y por participar en estos experimentos juveniles que estamos teniendo. Y yo me comprometo en las personas que nos están siguiendo en compartir enlaces y artículos y iniciativas que están surgiendo de la costa Caribe para que podamos continuar el estudio y la lectura. Entonces, aquí mismo en la página que estamos transmitiendo voy a estar compartiendo esas cosas. Sé que acaba de salir un buen reporte sobre saneamiento que hizo el Oakland Institute, que lo están traduciendo y creo que ese va a ser muy impactante para estudiar. Y sí, muchísimas gracias. Entonces voy a terminar el Facebook Live ahorita.